Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición que nuevamente estamos aquí, listos para escuchar la voz de Dios. Así que entremos al tema y el tema lleva por nombre cuando somos pasados por el fuego. Así que si usted está pasando por esa situación o quizá si un día el Señor lo pasa por el fuego, usted no diga ¿y por qué a mí? Sino que en realidad, mi hermano, el Señor está haciendo con usted algo muy grande y muy valioso, porque todos lo sabemos, ¿verdad? Que, mis hermanos, un diamante, así como es usted, ¿verdad? El Señor quiere hacerlo pasar por el fuego para que usted tenga el brillo que usted debe de tener, un brillo especial para que usted alumbre, ¿verdad? La vida de los demás, así como Jesucristo está en usted y Él es la luz. Él alumbra su vida. Usted mira, ¿verdad? Usted vio su condición con esa luz y usted se puso a cuentas con Dios. Y usted ha trabajado en su vida conforme, ¿verdad? El Señor le va indicando a través de su palabra y caminando en pos de aquellos que dice el Señor que van a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero recuérdese que, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que nosotros somos limpios, dice la palabra de Dios, por la palabra. Por la palabra es que nosotros vamos siendo limpiados, pero también llega un momento, mis hermanos, de que después de la limpieza, entonces viene el pulir. El Señor empieza a pulir, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros en eso, ¿verdad? De que si somos hijos del Dios Altísimo y le hemos dicho, Señor, yo quiero servirte, yo quiero, Señor, ser tu instrumento y ser un instrumento de bendición para mi familia, para mi esposa, para mi esposo, ser un ejemplo que todos puedan ver en mí, que tú vives en mí, Señor. ¿Verdad? Porque mis hermanos, los demás van a querer ser como usted, pero cuando usted, ¿verdad? Sea como Dios, porque van a ver algo especial, porque sabe que las cosas que el Señor hace con nosotros son cosas especiales. Todo lo que muchas personas ven, mis hermanos, ya en nosotros, cuando nosotros hemos ido avanzando en espiritualidad, entonces, mis hermanos, nos volvemos personas deseables, extraordinarias, ¿verdad? Aquellas personas que dicen, ¿cómo quisiera yo ser como es don fulano? O también a veces, ¿verdad? Como quisiera yo, dicen que mis hijos fueran como los hijos del hermano, de la hermana. Hay una admiración, ese favor y esa gracia viene de parte de Dios, ¿verdad? Y esperamos en el Señor que así sea con todos nosotros, ¿verdad? Gracias a usted que hoy se conectó porque Dios le está diciendo que a usted Dios lo ha escogido para que usted, ¿verdad? Se deje que Dios lo lleve en esas aguas, ¿verdad? En esas aguas donde el Señor quiere sumergirlo, donde quiere que el Señor, que usted se libere, que usted se limpie. Amén. Así que no es nada malo el pasar por el fuego, porque tenemos que ser pasados para ser pulidos, ¿verdad? Entonces, pero, mis hermanos, cuando nosotros somos pasados por el fuego, quiere decir, mis hermanos, que estamos ya a punto de brillar. Pero mucha gente, mis hermanos, en ese pulir, ahí se queda, ¿verdad? Entonces nosotros no nos vamos a quedar, no nos vamos a avanzar, porque sabe cómo uno, mis hermanos, se va a mantener, cómo uno va a seguir caminando y uno lo va a ver que es de parte de Dios, que Dios lo está haciendo para crecer, para brillar, para levantarse y para levantar a su familia. Mis hermanos, es cuando nosotros verdaderamente nos aportamos de todo mal. Y a través de la palabra nosotros lo vamos a ver, porque Dios cuando nos hace pasar por el fuego, también nos hace pasar por una prueba, porque Él prueba los corazones para ver cómo estamos, mis hermanos, pero Él la prueba no la manda para destrucción, sino que para bendición. Las cosas vienen para que nosotros miremos cómo estamos nosotros, si hay un buen cimiento en nosotros o necesitamos cimentarnos bien en la palabra de Dios, porque nosotros no estamos sobre las arenas, nosotros estamos sobre esa roca firme y de ahí, mis hermanos, ahí nos vamos a mantener. Entonces, aquí a través de la palabra, hoy vamos a leer donde, mis hermanos, el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar, mire qué siervos más poderosos y por qué ellos llegaron a ser
todo lo que ellos lograron, mis hermanos, en ese lugar donde fueron llevados, pero ellos, mis hermanos, no fueron a perder el tiempo, sino que fueron a mostrarles el gran poder de Dios a todas aquellas personas que estuvieron cerca de ellos. No fueron ahí a lamentarse, sino que fueron ahí a, mis hermanos, a mostrar el gran poder de Dios. Pero sabe que el dominio propio va a venir a través de cuando yo me aparto del pecado. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a leer en Daniel 3. Daniel 3. Vamos a leer desde el inicio. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en las llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran, dice, a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblo, naciones, gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoyas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado a erigir. Entonces se da cuenta que esto fue un mandato, mis hermanos, del rey en ese momento, que era Nabucodonosor, mis hermanos, que estaba en Babilonia, ¿verdad? Todos sabemos que Babilonia, mis hermanos, nos está hablando de una vida mundana, de una vida, mis hermanos, donde ahí no hay santidad, sino que ahí, mis hermanos, lo que hay es todo, lo podríamos decir, depravación, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy en día estamos viviendo algo de esa manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren, mis hermanos? Que las personas, no solo un país, mis hermanos, se incline, ¿verdad? Solo al representante de ese país, sino que, mis hermanos, hoy quiere levantarse un representante, mis hermanos, que quiere que todos los países se le inclinen, ¿verdad? Como eso que le llaman el nuevo orden, que hoy estamos oyendo, que mis hermanos que quieren, ¿verdad? Levantarse, que lo que quieren es que todos estemos de acuerdo, mis hermanos, con las decisiones que toman ciertos gobiernos, pero mis hermanos quieren que la gente esté inclinada ante el mal, porque ¿qué quieren hacer, mis hermanos? Que todas las cosas que no traen bendición, mis hermanos, a un país, la gente esté inclinada a lo malo, a que esté de acuerdo, mis hermanos. Por eso, mire, ahora tanta cosa que se ve. Imagínese usted que en el mismo, porque yo le voy a hablar del pueblo de Dios, de los que dicen que han sido pueblo de Dios, porque muchos, mis hermanos, están dejando ahora de ser parte ya del pueblo de Dios, porque han sido, mis hermanos, esas fuerzas, ¿verdad?, demoníacas los han llevado a cambiar, ¿verdad?, su forma de ser, su espiritualidad, ¿verdad?, en Dios, y ahora, mis hermanos, haciendo otras cosas, ¿verdad?, porque como desde que se empezó, mis hermanos, podríamos decir, en el mundo, ¿verdad?, a que ciertas cosas que son pecado se vuelvan, mis hermanos, normales en la vida de la gente, imponiendo leyes, mis hermanos, que no son cosas que vienen de parte de Dios. Y sabe qué es lo que el enemigo quiere, mis hermanos: destruir completamente al mundo. No espere usted esa destrucción que a veces nosotros esperamos, de desastres, cosas así, sino que la destrucción, mis hermanos, de las personas. Mire cómo las personas están siendo llevadas a que sutilmente están siendo llevadas al pecado, y la gente lo está viendo todo normal, lo está viendo como algo bueno. Entonces
a eso nos referimos aquí, que era lo que quería, ¿verdad? En ese momento de Nabucodonosor, que se inclinaran ante él. Mire, fue algo que dijeron: toda lengua y toda nación tiene que, como es, inclinarse, dice, ante esta estatua. Y ellos, mis hermanos, estaban dando un mandato, ¿verdad? Como lo que hoy exactamente estamos viendo. Le di un poquito una explicación para que usted sepa en nuestros tiempos cómo podemos nosotros, ¿verdad? Darnos cuenta de que ese espíritu, porque son espíritus, mis hermanos, inmundos, que quieren venir a gobernar la tierra. Pero nosotros, los hijos del Dios Altísimo, mis hermanos, tenemos que estar firmes en nuestra fe, en ese creer que tenemos en Él, en esa, mis hermanos, nosotros tenemos que ser gente que debemos de estar creyendo, confiando en sus grandezas, en su palabra, viviendo conforme a su palabra. Nosotros vamos a ser guardados y cuidados de todo eso, y no solo nosotros, sino que también nuestra familia, nuestras generaciones, mis hermanos, porque tenemos que ponernos, ¿verdad? Como le decía, sobre esa roca, que es la roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo, para no tambalear, ni tampoco, mis hermanos, que seamos nosotros engañados, porque mucha gente, por eso la palabra de Dios lo dice, mis hermanos, que en estos tiempos, ¿verdad? La gente dice que va a ser no solo engañada, va a andar, dice, tras diferente clase de doctrinas, mis hermanos, ¿verdad? No van a ser personas que van a vivir conforme a la palabra, sino que conforme a la palabra de hombres. ¿Por qué? Porque no escudriñan la palabra, porque hoy eso es a lo que quieren llevar a la gente, allá no a escudriñar la palabra, sino que, ¿verdad? Nada más como le dicen que todo va a estar bien, entonces la gente siente que si Dios habló, creyendo que Dios fue el que habló cuando no es Dios quien está hablando, entonces la gente siente que no tiene necesidad ya, pero ni de, mis hermanos, de buscar el rostro de Dios, porque ya el Señor, ¿verdad? Todo, Él lo va a hacer solo de la manera como nosotros pensemos, porque a veces nuestros pensamientos son los que nos llevan a creer que Dios ya lo hizo todo y que porque Él en la cruz del Calvario, Él ya fue, y dice, ¿verdad? Ahí la palabra de que Él llevó todos nuestros pecados. Entonces mucha gente piensa, mis hermanos, que aquí en la tierra ya no tienen nada que hacer y que no se tienen que desatar, o sea, que solo leen una parte de la palabra, pero para llegar a eso de adquirir ese favor y esa gracia, al adquirir, mis hermanos, esa bendición de parte de Dios, que nosotros seamos parte de esa bendición, tenemos que hacer un recorrido en nuestras vidas. Entonces aquí, mis hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, cómo querían llevar, dice, a todos los pueblos, naciones, mis hermanos, que ellos, dice, que se inclinara, ¿verdad?, ante esta estatua. Entonces dice aquí en el 7, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones, gente de toda lengua, se inclinaron, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos que vivían, que viva su majestad, que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, es verdad que no
honran a mis dioses ni adoran, dice, a la estatua de oro que he mandado a erigir. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos, les dijo. Entonces, imagínese usted aquí qué era lo que estaba haciendo. Los estaba amenazando, ¿verdad? A estos jóvenes, mis hermanos, a los cuales el Señor había llevado, había permitido que llegaran a ese lugar con un propósito. Lo mismo, Dios hoy nos dice, tú fuiste llevado a ciertos lugares con un propósito. El propósito es que usted muestre el poder de Dios. El Señor un día a usted le hizo un llamado, a usted el Señor se fijó en usted, le dio un don, le dio, mis hermanos, también habilidades. Usted es una persona, ¿verdad? Muy habilidosa, usted es una persona que tiene dones de parte de Dios, pero los dones no son para que usted le dé un mal uso. Sus habilidades, mis hermanos, vienen de parte de Dios. ¿Verdad? Esa inteligencia que usted cree tener, todo aquello que usted ha obtenido, todo aquello que Dios le ha permitido, mis hermanos, porque tenemos que ser agradecidos. ¿Cuánta gente no tiene la oportunidad, mis hermanos, verdad? Muchas veces en esta tierra, mis hermanos, de levantarse, y Dios en su infinita misericordia, a través de que, mis hermanos, han habido oraciones para su vida, el Señor le permite a usted, ¿verdad?, ser dotado de muchas cosas, porque mire cuánta gente a veces, mis hermanos, no solo ha vivido una vida, podríamos decir, dolorosa, y siguen, mis hermanos, a veces perpetuándose esa situación en sus vidas, desde a veces desde el vientre de su madre, mis hermanos, desde ahí, ya aquellas criaturas, ya desde ahí, mis hermanos, oyendo cosas negativas, cosas horrorosas, mis hermanos, quizá hasta los quisieron abortar, y la mano de Dios ahí estuvo, porque Dios sabía que usted traía un llamado, Dios sabía de que usted iba a brillar en esta tierra, que Dios lo iba a usar de una manera especial y sobrenatural, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Dios permitió que aun cuando las maldiciones ahí estaban vigentes, entre todo eso, el Señor por eso dice que Él nos guardó, Él nos cuidó desde el vientre de nuestra madre. Y como le digo, hay gente que a veces nace, mis hermanos, en lugares donde verdaderamente, mis hermanos, hay un maltrato, no hay un cuidado con los hijos, y así sucesivamente, mis hermanos. Después aquellas personas piensan que no valen nada, mis hermanos, y cualquier persona hace lo que quiere con ellos, porque, mis hermanos, no conocen al verdadero Dios. Entonces no hay una forma a veces como estas personas puedan encontrar ese camino, la verdad y la vida, pero usted sí lo encontró, y entonces usted está para llevar a otros a que se introduzcan a ese camino donde lo lleva, ¿verdad?, a la vida y a la vida eterna. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Entonces nos damos cuenta aquí, mis hermanos, cómo ellos fueron amenazados. Lo mismo, quizá usted a veces hay amenazas sobre su vida, de quizá, mis hermanos, de que de repente usted ya no tenga aquellas amistades que usted tenía y que hasta usted las consideraba tan especiales, tan buenas, pero si es gente, mis hermanos, que a usted no le da un buen consejo, es gente que a usted, ¿verdad?, no le enseña nada, mis hermanos, de espiritualidad, sino que, mis hermanos, nada más le enseñan a usted que las situaciones solo se dejan pasar y ya el tiempo dirá esto y el otro. Mis hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar, mis hermanos, la sabiduría de parte de Dios. Dios dice que Él está dispuesto, que aquel que no tenga sabiduría, a dársela. Y, mis hermanos, si Él no tiene límites, Él, todo lo que usted, ¿verdad?, le pida en espiritualidad, Él, mis hermanos, no lo va a limitar. Él lo va a llevar a profundizar. Él lo va a llevar a usted a que usted
¿verdad? Usted se vuelva una persona, mi hermano, que conozca todos los secretos que están en la palabra de Dios, porque estos solo los secretos son especialmente, mis hermanos, para los que dice que están en el Espíritu de Dios. Entonces, aquí si se da cuenta, ¿verdad? Ellos, mis hermanos, fueron amenazados por el mismo rey, oiga bien, ¿verdad? Pero ellos, mis hermanos, mire lo que ellos contestaron. Ahora que en el 16 dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nosotros, Dios, no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Mire qué firmeza de estos hombres. Mire qué capacidad, mis hermanos, como ellos se habían capacitado en el Señor. ¿Qué fue lo que ellos le contestaron? Mis hermanos, que mire, le dicen, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Ellos no vinieron y le dijeron, mire, nosotros somos esto, somos el otro, somos aquí. No, mis hermanos, porque ellos estaban seguros de quién era el que estaba con ellos. Y si Dios, por eso dice la palabra de Dios, si Dios está con nosotros, nadie puede, que dice, estar en contra de nosotros. Aunque así, mis hermanos, el enemigo quiera venir a querer, mis hermanos, entrar a la vida nuestra, mis hermanos, no puede. Porque mis hermanos, él sale, mis hermanos, avergonzado, porque el poder y la grandeza es de Dios. Y si nosotros nos mantenemos firmes, porque mire él, lo que ellos contestaron en ese momento, no nos vamos a defender. Le dijeron, pero ellos estaban seguros. Ustedes nos pueden arrojar a ese horno, pero nosotros tenemos a un Dios de poder que nos puede librar de ese horno. Porque dice el Señor, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Amén. Era una prueba que estaba viniendo a la vida de ellos, ¿verdad? Que ellos mostraran el gran poder de Dios, porque todos tenían que saber ahí al Dios que ellos servían, al Dios que ellos buscaban, al Dios que ellos adoraban y al Dios que ellos se inclinaban. Entonces, mis hermanos, ellos no los pudieron llevar, mis hermanos, a hacer otras cosas. Ellos, mis hermanos, confrontaron al mismo rey, porque aquí no dice que vinieron no sé quién y que mis hermanos y ellos, como no es el rey, pero si es el rey yo me pongo a temblar. No, ellos ¿qué hicieron? Lo confrontaron y dijeron ellos, bueno, si nos avientan al horno, pues entonces el Señor nos va a guardar. Pero miren la otra contestación que le dieron. Aún dice, si Dios no nos salva, nosotros no nos doblegaremos delante de esa estatua, ni tampoco adoraremos a sus dioses. Como quien dice, bueno, si ya nuestra carrera en esta tierra ya terminó, ¿verdad? Yo prefiero que ahí le hagan daño a mi cuerpo, pero no a mi alma, porque mi alma está sujeta a Dios. Yo estoy sujeto, estoy tomado de la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo fuera, mis hermanos, si todos así pensáramos. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Hay gente que a veces tiene miedo. Así voy a hacer esto, como imagínese usted, hay gente que le invitan a una fiesta y usted sabe que en esa fiesta la gente, mis hermanos, ¿qué hace? Ir a tomar. Usted sabe que hay cosas que usted no las tiene que celebrar. Pero yo voy porque tengo que ser condescendiente con mi familia o con mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos son bien buena onda conmigo, porque ellos estuvieron en mis momentos que quizá nadie estuvo. Mis hermanos, usted no necesita de esa clase de amigos, usted necesita del Dios vivo. Porque si ellos fueron de bendición o ellas fueron de bendición para su vida en algún momento, yo le digo, retribución han tenido, porque si usted no se cree hijo del Dios Altísimo o siervo de Dios, que alguien haya hecho algo por usted, solo Dios lo usó como un instrumento, pero el que hizo todo fue nuestro Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros nunca nos tenemos que venir y enlazar con alguien y mantenernos toda la vida, mis hermanos,
en esa atadura solo porque algo sucedió en nuestras vidas. No, que lo que usted tiene que hacer, si usted tiene agradecimiento, ore por esas personas para que esas personas también conozcan al Dios de poder al cual usted en este momento está conociendo. Entonces, mis hermanos, mire cómo estos hombres no le eran infieles a Dios. Pero cuánta gente, mis hermanos, yo no voy a ir a hacer esto, dice, yo no voy a ir a hacer al otro. Yo no, mis hermanos, el que es de Dios, mis hermanos, va a hacer las cosas como Dios lo dice, porque no queramos esperar que nosotros, mis hermanos, seamos librados ni de las aguas por las cuales el Señor habla de su palabra, ni tampoco del fuego. Entonces ellos dijeron, si nos avientan al fuego y también Dios no nos salva, nosotros sabemos que el daño va a ser para el cuerpo, pero no a nuestra alma. Nuestra alma sigue firme, creyendo y confiando en Dios. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, a veces empiezan a hacerle hasta cuentas a Dios? Señor, pero si yo he sido así, yo he sido allá, yo he dado esto, yo he dado el otro, Señor, y entonces, ¿qué pasa si a mí me dijeron que si yo hacía esto, yo hacía el otro? Entonces, como la prédica que yo daba hoy en la mañana, todas aquellas multitudes que seguían a Dios, ¿verdad? Las iglesias llenas a veces de la gente, mis hermanos, que lo único que anda buscando son milagros, pero no quieren estar con el que hace los milagros, no quieren seguir al que hace los milagros. Mis hermanos, no quieren agarrar, como decir, ¿verdad? Los consejos del que hace los milagros, no que solo milagros ando buscando, pero no ando buscando a mi salvación, porque muchos, mis hermanos, se van a quedar solo con sus milagros, pero definitivamente, mis hermanos, la salvación no la van a llegar a encontrar ni la van a llegar a ver nunca, sino que simplemente, mis hermanos, ahí se van a quedar nada más con sus milagros. Entonces aquí, si se da cuenta, ellos, eso fue lo que le contestaron a Nabucodonosor. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. ¿Cómo dice que se puso? ¿Muy qué? Furioso. Entonces, mis hermanos, si se da cuenta en ese momento, ¿verdad? Hubo una furia. Es como cuando a veces usted siente que las cosas a usted, ¿verdad? Cuando más estaba metido, cuando más usted quería caminar en pos de Dios, las cosas se le pusieron a usted, no de la manera como usted las quiere ver, ¿verdad? Porque nosotros los seres humanos queremos que si yo hoy hago algo, mañana, yo tenga la respuesta de todo. No, mis hermanos, Dios Él dice, mis hermanos, que el que va a brillar, el que va a llegar a ser grande en Él, mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Va a hacer cosas excepcionales en nosotros, porque nosotros no somos gente del montón, somos escogidos del Dios Altísimo. Pero cuando yo eso no lo veo, que soy un escogido, entonces, mis hermanos, yo no puedo ver la grandeza de Dios. Entonces dice aquí en el 20, y que alguno dice... en el 19 dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara, dice, el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Solo dése cuenta. Dice que lo mandó a poner 7 veces más caliente de lo normal. Oiga bien, está entrando ahí el número 7, que usted sabe que es el número perfecto de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, pero aquí el Señor nos está hablando. ¿Cómo iban a salir estos hombres de ahí, mis hermanos? ¿Qué era lo que el Señor estaba haciendo? Así como lo que hace con nosotros, que usted a veces, ¿verdad?, piensa que aquella situación usted no va a salir. Y usted entre más, a veces siente como que aquella situación se le está viniendo más abajo y que lo que usted pensó que iba a suceder no pasó. Y es que sus pensamientos suyos no son los de Dios. Los pensamientos de Dios solo son de bien. Y el Señor sabe hasta dónde Él tiene que llegar con uno, mis hermanos, para hacerlo brillar, porque recuérdese que a través suyo van a haber mucha gente que usted un día, mis hermanos, le va a dar un consejo, pero usted tiene que haber vivido aquello para poder dar el consejo exacto. No solo que me contaron, no solo que, mire, busque a Dios, porque dicen que si buscamos a Dios, Dios nos lo va a dar todo. Eso no es cierto, mis hermanos. Aquí lo importante no es solo que Dios se lo va a dar todo. Si en el mundo, mis hermanos, hay un montón que tienen de todo, así como dicen de todo, pero de todo materialismo, que mis hermanos, que no les sirve de nada bueno, sino que los sirve para hundirse muchas veces. En cambio, usted va a tener
todo lo que el Señor, mis hermanos, está dispuesto a dar, pero no para que usted se pierda, sino que para que usted, como le vuelvo a repetir, sea de bendición. Amén. Así que no se me, usted en este momento, si está pasando por ese fuego y quizá a veces ni el horno no está ni tan caliente y usted así lo siente porque es uno el que a veces, mis hermanos, siente que las cosas no va a salir de aquella situación en la cual está metido. Entonces, mis hermanos, lo único que tenemos que hacer, alabe a Dios, exalte el nombre de Dios, no se esté quejando, y cuando vengan pensamientos negativos, usted deséchelos y crea en el gran poder de Dios. Mire, si usted no era una persona que no leía la Biblia, léala, escudriñala y usted va a ver los tesoros, las manjares, las cosas preciosas que usted va a hallar ahí en la palabra de Dios. Amén. Y no diga, no, pues yo la Biblia ya toda me la sé, todos los capítulos yo ya me la he leído, pero no la he vivido. Vívala, vívala. En que sea un capítulo, vívala, y usted va a ver si a través de ese capítulo que usted lo viva, usted va a ver la gloria del Dios Altísimo. Ahí sí va a ver la gloria de Dios. Amén. Porque la palabra es vida, y vida en abundancia. Mire, entonces dice aquí: ante la respuesta de Sadrach y Mesach y Abednego, se puso muy furioso y su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataron a los 3 jóvenes y los arrojaron al horno en llamas. No solo, mis hermanos, los tiraron a ese horno, sino que todavía los amarraron. Imagínese usted. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey, dice, y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales atados, dice, de pie y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinearon en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de los cabellos se habían chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada, ni siquiera olía a humo. Entonces, mis hermanos, ¿no es esto algo sorprendente? Donde, mis hermanos, donde la gente va a ver que usted va a salir intacto de esta situación, de que usted va a ver la gloria del Dios Altísimo, pero siempre y cuando, mi hermano, usted se aparte del mal. Porque ahorita vamos a ir a otra parte de la Biblia donde nosotros nos vamos a dar cuenta ahí por qué estaba este favor y esa gracia sobre estos hombres. Porque no es solo porque ellos creyeron, solo porque ellos decidieron y dijeron, no, nosotros estamos firmes. No, mis hermanos. Esto viene, esa fuerza, ese poder, para que usted le diga no al pecado, para que usted deje aquellos sus amiguitos, aquellas sus amiguitas con las cuales usted ya no tiene que hablar, aquellas cosas que usted mire en las redes, aquellas cosas que usted oye. También, mis hermanos, hay gente que es más mundana que saber qué. Mire, hablan con la misma boca que adoran a Dios, hablan de las cosas de Dios que quieren que les sucedan porque han oído nada más que a otros le suceden. Entonces, mis hermanos, se dedican a hablar palabra de Dios, pero con esa misma boca, mis hermanos, maltratan. Con esa misma boca, mis hermanos, también hablan cosas, mis hermanos, sucias con otras personas de doble sentido, o a veces escribiendo en las redes cosas con doble sentido. Y mis hermanos, y otros cayendo en las redes de todas esas personas que tienen inmundicia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahí sí, ahí contestándoles, mis hermanos,
haciendo que el evangelio, que mis hermanos, el nombre de Dios, dejándolo, ¿verdad?, caer hacia el piso. Mis hermanos, qué tremendo eso, que Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, mis hermanos, eso no es para las personas que hacen eso, sino que para los que se mantienen firmes, porque oiga bien, somos, ahí sí le digo, somos humanos y solamente con la ayuda del Dios Altísimo nosotros podemos pasar estas situaciones para llegar, mis hermanos, a brillar como Dios quiere que brillemos. Por eso dijo él, sin mí nada podéis hacer, mis hermanos, porque nadie que no se mantenga unido a Dios no puede hacer nada. Cuando le digo nada es cuando, mis hermanos, en estas situaciones de que vengan cosas, mis hermanos, terroríficas a la vida de uno, cosas donde usted le digan, si tú no haces esto en tu empresa, no mentís, no robás, no haces esto, no haces el otro, y tal vez aquel que anda con un gran traje y mis hermanos, que nadie se da cuenta de lo que ahí está pasando, y te vas patitas a la calle y también el gran sueldazo que tenía ya no lo vas a obtener. O si tú no tienes una empresa y haces esto, no haces el otro, nunca te vas a levantar, porque el diablo así anda trabajando. Y como el diablo conoce las necesidades, los vacíos y todo lo que la gente tiene, y la gente dice, no, yo ya no quiero volver a lo mismo. Ya me vieron que yo estaba bien paradito y yo quiero seguir así. Y la apariencia, porque la apariencia es la que a mí me interesa, que todos vean, que todos digan y esto y el otro. Y mis hermanos, cuando la gente está envuelta en mentira, y mis hermanos mintiéndole a otros, mintiéndose a ellos mismos, y mis hermanos engañados, y el diablo haciendo lo que quiere con aquellas personas, no hay firmeza, porque solamente unidos a Dios nos podemos mantener firmes. Recuérdense cuando nuestro amado Jesucristo de la gloria, él fue llevado, mis hermanos, ¿verdad? Y vinieron las tentaciones a él. El diablo se mostró a él según él la necesidad que él traía. Recuérdense que él había estado 40 días, 40 noches en aquel ayuno. Mis hermanos, ¿qué era lo que él traía en ese momento físicamente como un ser humano? Él traía hambre en ese momento. ¿Y qué fue lo que él ofreció? Le dijo, convierte pues estas piedras en pan. Entonces, mis hermanos, ¿qué le contestó él? Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra de verdad. Entonces, mis hermanos, en ese momento él respondió con la palabra, él se mantuvo firme, y también él, mis hermanos, estuvo ahí tratando la manera de ver cómo él lo hacía caer en ese momento. Entonces, dése cuenta, a veces así es el enemigo. Usted piensa que es Dios el que llegó a auxiliarlo y tal vez a hacer cosas ilícitas, cosas mentirosas, engañosas, mis hermanos, pero a veces por obtener, ¿verdad? Y que está pasando quizá un momento delicado en su vida, que quizá con deudas, quizá con cosas que usted tiene que hacer en su casa, o esto, el otro, mi hermano, y la gente cae. Y entonces es muy fácil cuando uno no está, mis hermanos, bien tomado de la mano de nuestro Señor. Mire, ¿por qué estaba este favor y esa gracia sobre ellos? ¿Por qué ellos salieron de ese horno que dice que ni siquiera su ropa olía a humo? ¿Cómo, mis hermanos, el Señor llegó ahí a mostrarles a los demás el gran poder? Pero el Señor se manifestó a ellos porque ellos, mis hermanos, como ellos, su comportamiento. Amén. No solo fue solo porque al Señor solo él quiso hacerlo, no, mis hermanos, él vio en ellos esa firmeza. Pero ¿por qué ellos tuvieron esa firmeza? Porque mire, ellos eran los que estaban con Daniel, y Daniel, mis hermanos, era el que a ellos los instruía. Daniel a ellos les daba, mis hermanos, podríamos decir que él les daba consejo, instrucción, ¿verdad? Les daba, mis hermanos, él con su ejemplo, él les enseñó. Y mire, cuando ellos pasaron esa prueba, cómo la pasaron de especial. Y sabe cuál fue lo más tremendo y poderoso, que fue ante toda aquella gente, y todos ellos quedaron avergonzados, y aquellos que participaron, aquellos que los ataron, aquellos, mis hermanos, que les hicieron daño, ¿a dónde fueron? ¿Cómo terminaron ellos? Porque dice que los que murieron fueron ellos, mis hermanos, porque ellos fueron los que llevaron el mensaje, aquella mentira, aquel engaño, porque eran ellos los que habían llegado a decirle, ¿verdad?, al rey que ellos no se inclinaban y esto y el otro. Mis hermanos, así pasa. Aquellos que quieren obstruir la obra de Dios, muchas veces eso les pasa, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, estamos en Daniel 1, del 8, vamos a leer
del 8 al 21 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía de los jefes de oficiales, ¿quién era que había puesto su favor y su gracia sobre Daniel? Mis hermanos, Dios, ¿verdad? Dios pone ese favor sobre uno. Lo que pasa que uno, mis hermanos, se doblega más ante el hombre que doblegarse delante de Dios. Dios, mis hermanos, a uno con su firmeza lo puede guardar de cualquier situación, mis hermanos. Y Dios nunca lo va a uno desamparar. Entonces dice aquí, este se vio obligado, dice, a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor, el rey que fue él quien te asignó la comida y vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de su edad, por culpa tuya me cortarán la cabeza. Mira lo que le estaba diciendo en ese momento este oficial, que si por culpa de él le podían llegar a cortar la cabeza. Entonces, pero mire, ahí estaba la intervención divina. Ahí estaba el gran poder de Dios, que lo mismo le digo yo a usted, aunque usted lo amenacen, aunque usted le digan esto, le digan el otro, usted siga creyendo, usted siga confiando, porque Dios nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Entonces dice aquí, el jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, a Ananías, Misael, Azarías, por su parte. Aquí, mis hermanos, estos eran sus nombres reales, pero ya más adelante donde nos lo leímos, Nabucodonosor el rey les había cambiado el nombre, ¿verdad? Uno se llamaba Ananías, el otro Misael y el otro Azarías, pero él les cambió el nombre, ¿verdad? Entonces dice aquí, por su parte Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Entonces, mire, Daniel estaba seguro que lo que él iba a comer, mis hermanos, era algo especial, algo, mis hermanos, que no traía contaminación. Pero cuando estamos hablando de la comida real, estamos hablando de, mis hermanos, donde ya se imagina usted, ¿verdad? Carnes, todo eso, ¿verdad? Que es lo que hoy el Señor, mis hermanos, nos demanda. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos? ¿Verdad? Meternos en su palabra, meternos en la palabra de Dios, y a través de la palabra vamos a adquirir sabiduría, entendimiento, conocimiento, inteligente, nos vamos a volver personas, mis hermanos, que va a llegar un momento que nos van a ver en nosotros ese semblante, ya no de maldad, ya no esos ojos tiranos, esos ojos malvados, esa mirada, pícara que a veces tenemos, mis hermanos, aquellas miradas de que hay hombres que no pueden, mis hermanos, disimular cómo se comen a las mujeres solo con una mirada, mis hermanos, aquellas cosas que sienten, aquellas tentaciones que le vienen, mis hermanos, todo eso, mis hermanos, cuando uno lee la palabra, uno por eso dice, ustedes por la palabra son limpios. Entonces él, ¿qué dijo? Él, yo no quiero la comida real, porque le dijo, él ya les asignó la comida y el vino, dijo. Entonces, mis hermanos, ellos decidieron, no nos vamos a contaminar. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, como era lo que yo le decía. ¿Qué mira usted en las redes? ¿Qué se mantiene haciendo todo el tiempo? Ahí mandando mensajes subliminales, ahí que cómo usted se siente, cómo usted esto y el otro. Y después en la iglesia levantando las manos, cantándole al Señor. Qué vergüenza, mis hermanos, cuando ya toda la gente se ha dado cuenta cómo está. Mira, hay muchachitas, mis hermanos, que las mamás, pero ni siquiera cuenta se dan, mis hermanos, que tienen páginas de Facebook y todo lo que escriben ahí, mis hermanos, cosas horrorosas. Mis hermanos están mandando mensajes de que ya no aguantan, que no soportan cómo viven, cómo están, y aparentemente, mis hermanos, en la iglesia, ahí, mis hermanos, las mamás creyendo que están haciendo de todo. Mis hermanos, el trabajo que Dios nos mandó a hacer no es que solo venga usted a aparentar en la iglesia de que usted está bien, usted también está cuidando
el rebaño que Dios le puso. Papá, mamá, está cuidando ese rebaño. Si alguien no toma la batuta en su casa, tómela usted, porque usted es una persona inteligente, usted es una persona, ¿verdad?, que tiene la sabiduría de parte de Dios. Usted es una persona que sí quiere obedecer a Dios. Mire, usted les va a hacer un gran favor. Esa va a ser la mejor herencia que usted le pueda dejar a un hijo, el cimentarlo en la palabra de Dios. Pero no solo a veces alimentándoles el ego ahí nada más, pero mis hermanos, de santidad nada. Sin santidad, dice la palabra de Dios, nadie verá al Señor. Entonces aquí, mis hermanos, nosotros estamos viendo cómo Daniel, mis hermanos, mire cómo él instruyó y lo que él hizo, mis hermanos, que aquellos jóvenes, ¿verdad?, que ellos fueron instruidos. Él, mis hermanos, trabajó en esa área de ellos, de que no los dejó que se contaminaran, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, cuando hablamos de no contaminarse, mis hermanos, o apartarse, es lo que yo le estoy hablando a usted. Como le decía, ¿qué es lo que usted se mantiene haciendo así como todos los mundanos? Sí, porque quiero estar al nivel de los demás y que miren que yo no soy una persona que no sé nada de toda esa contaminación que se está viendo, mis hermanos. No, si usted hace de que usted mira algo, mis hermanos, para orar, qué bueno, pero es porque usted está cimentado. Pero yo le aconsejo que si usted solo, mis hermanos, es fácil de ser, es una persona influenciable que rápido, mis hermanos, se le pega lo malo y no lo bueno. Entonces, mis hermanos, deje de hacer todo eso. O si usted ya salió de eso y usted todo eso, mi hermano, no le trajo nada bueno, no ande, mis hermanos, metiéndose al fuego donde nadie lo va a salvar, porque ahí Dios no lo va a salvar. Amén. El fuego que Dios manda es otro fuego, mis hermanos. Ahí es para pulir, no para usted hacerle daño. Amén. Entonces vamos a ir terminando aquí. Dice: el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó, oiga bien, de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales lo llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro entraron a su servicio y el rey los interrogó con todos los temas que requería la sabiduría y discernimiento, y los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos, los hechiceros del reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice? Que este rey los halló 10 veces más inteligentes que los demás. ¿Quién era? ¿De dónde venía todo eso? Mira lo que viene cuando usted no se contamina. Y usted dirá, ¿y por qué más adelante entonces tuvieron que ser pasados por el horno y todo lo que les vino? Sí, porque hubo gente, mis hermanos, que donde vio lo que el rey hizo con ellos, que el rey ahí, mis hermanos, les dio los mejores puestos ahí en ese lugar, ¿verdad? En ese palacio, mis hermanos. Entonces empezaron las envidias. Pero mire lo que le pasó a los envidiosos. Y mire, mis hermanos, el Señor, cuando uno a veces hasta permite esas envidias, pero cuando uno, mis hermanos, sabe de que aquella persona está mal y esa envidia la que tiene, uno lo que hace es orar por aquellas personas. Y mis hermanos, ¿y qué pasa? Viene la defensa de parte de Dios. Por eso usted no se desanime y tampoco usted no diga, quizá ya me voy ya no quiero ser cristiano porque miro cómo la gente se comporta. Deje de andar buscando pretextos. Esos solo son pretextos para irse al mundo. Sino que, ¿sabe qué haga? Si Dios le ha dado ese don de discernir, ore por esas personas para que esas personas se vuelvan a Dios, y Dios a usted lo hará más sabio y más entendido, y va a hacer que aquellos que quizá un día se han levantado contra usted, mis hermanos, ellos se sientan avergonzados. Amén, porque así tiene que ser, que mis hermanos, el Señor avergüenza al enemigo. Amén. Pero
¿Qué es lo que a veces hacemos? Nos desanimamos y solo, como le digo, hay gente que solo anda buscando pretextos para ya no seguir adelante en las cosas de Dios. Entonces, ahora ya nos dimos cuenta por qué estos hombres eran así, de firmes. Entonces, Dios ahorita, mis hermanos, ¿qué hace con su palabra? Nos está preparando. Jóvenes, Dios los está preparando, pero dejen de estar haciendo lo que hacen. Dejen de hacer lo que están haciendo. No jueguen con Dios, porque con Dios no se juega. Y no pierdan su bendición, porque mis hermanos, muchos pierden su bendición aquí en la tierra y van a perder, mis hermanos, también la redención, mis hermanos, lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Van a perder esa salvación, sobre todo, ¿verdad? Y cuando vengan los días malos, no vamos a saber qué hacer. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le clamo, le pido a Dios esta noche que el Dios Todopoderoso nos dé ese dominio propio y que nosotros, mis hermanos, si habían debilidades en nosotros, ahora declaramos que tenemos la fortaleza de Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios sobre nosotros para, mis hermanos, decirle no a todo aquel pecado que nos está haciendo tanto daño. Analice qué es lo que usted no ha dejado y por qué usted no permite que las puertas, mis hermanos, de la bendición se abran como Dios quiere bendecirlo y como Dios quiere usarlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos el santo nombre de Dios y bendecimos su vida, su casa y toda su familia y todo lo que Dios le ha dado en mayordomía. Dios me lo siga bendiciendo y guardando. Muchas gracias por todos esos mensajes que están entrando, porque usted ha reconocido, ¿verdad?, sus faltas delante de Dios y hoy usted se está comprometiendo a dejar todo ese pecado, porque ya no es tiempo, mis hermanos, ya el tiempo se nos está yendo y mis hermanos, ya el Señor también le está diciendo, ya bastante he tenido que dejar pasar, te estoy dando la oportunidad, así que aproveche esa oportunidad que Dios hoy le está brindando y usted va a ver esa gloria no solo en usted, sino que también en su familia. Bendiciones y recuérdese que tenemos una cita nuevamente con el amado, que es el día viernes a las 11:15 y también el día domingo a las 11:30. Mis hermanos, muchas gracias por haberse conectado y gracias a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube. Muchas bendiciones y recuérdese que estamos orando por usted. Bendiciones.